Suma Teológica, parte Teresia, cuestión 74. La materia de este sacramento. Ahora nos corresponde tratar de la materia de este sacramento. Q. Chapter 23. En primer lugar, de la materia específica, Q. 74. Segundo, de la conversión del pan y del vino en el cuerpo de Cristo. Kia. Tsunime. Tercero, del modo de existir el cuerpo de Cristo en este sacramento. Kiwa Shinen 36. Cuarto, de los accidentes del pan y del vino que permanecen en este sacramento. 2 Corindonidos 77. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 8 problemas. ¿Son el pan y el vino materia de este sacramento? La materia de este sacramento requiere una determinada cantidad. ¿Es el pan de trigo la materia de este sacramento? El pan ha de ser ácimo o fermentado. ¿Es el vino de vid la materia de este sacramento? ¿Se le ha de mezclar con agua? ¿Es indispensable el agua en este sacramento? ¿Qué cantidad de agua se ha de echar? Artículo 1. ¿Son el pan y el vino materia de este sacramento? Lat. Objeciones por las que parece que la materia de este sacramento no es el pan y el vino. 1. Este sacramento debe representar la pasión de Cristo con mayor perfección que los sacramentos de la antigua ley, pero las carnes de animales, que eran la materia de los sacramentos de la antigua ley, representaban más expresamente la pasión de Cristo que el pan y el vino. Luego la materia de este sacramento debería ser carne de animales mejor que el pan y el vino. 2. Este sacramento se ha de celebrar en todas partes, pero en muchas regiones no se encuentra pan, y en otras no se encuentra vino. Luego el pan y el vino no son materia adecuada para este sacramento. 3. Este sacramento es para los sanos y para los enfermos, pero el vino perjudica a ciertos enfermos. Luego parece que el vino no debería ser materia de este sacramento. Contra esto, dice el Papa Alejandro: en las oblaciones sacramentales ofrézcase vino mezclado con agua. Respondo: acerca de la materia de este sacramento ha habido muchos errores. Así unos llamados artotiritas, como dice San Agustín en su libro De Aeresibus, ofrecen pan y queso en este sacramento diciendo que los hombres primitivos hacían sus oblaciones con los frutos de la tierra y de las ovejas. Otros, o sea, los catarigios y pepucianos, se dice que confeccionan una especie de Eucaristía con sangre de niño, obtenida a través de pequeñas punciones, practicadas en todo su cuerpo, mezclada con harina, de donde resulta el pan, y algunos, llamados acuarios, ofrecen en este sacramento agua solamente, bajo pretexto de sobriedad. Pues bien, todos estos errores y otros semejantes quedan eliminados diciendo que Cristo instituyó este sacramento utilizando pan y vino, como consta en MT 2626 Seato. Por consiguiente, el pan y el vino son la materia adecuada de este sacramento, y esto por varias razones. Primera, teniendo en cuenta el uso de este sacramento, que consiste en su manducación. De hecho, como en el sacramento del bautismo se utiliza el agua para la ablución espiritual, ya que ordinariamente la limpieza del cuerpo se hace con agua. Así, el pan y el vino, que son el alimento más común entre los hombres, son utilizados en este sacramento como comida espiritual. Segunda, teniendo en cuenta la pasión de Cristo, en la que su sangre fue separada de su cuerpo. Por eso, en este sacramento, que es memorial de la pasión del Señor, se toman por separado el pan, como sacramento de su cuerpo, y el vino, como sacramento de su sangre. Tercera, teniendo en cuenta el efecto producido en cada uno de los que lo toman, porque, como dice San Ambrosio comentando la epístola ad Corintios, este sacramento sirve para proteger el cuerpo y el alma. Por eso se ofrece la carne de Cristo, bajo el elemento del pan era beneficio del cuerpo, y la sangre, bajo el elemento del vino, para beneficio del alma, por lo que se lee en Lev 17:14, que la vida de toda carne es su sangre. Cuarta, teniendo en cuenta el efecto producido en toda la Iglesia, construida por la diversidad de los fieles, como el pan se compone de diversos granos y el vino de diversas uvas, al decir de la glosa, comentando aquello de Prinocor 10,17.
Muchos somos un solo cuerpo. A las objeciones 1. Aunque las carnes de animales sacrificados representen más expresamente la pasión de Cristo, son menos indicadas, sin embargo, para el uso común de este sacramento y para significar la unidad de la Iglesia. 2. Aunque no se den en todas las regiones el pan y el vino, puede transportarse fácilmente. Sin embargo, a cualquier parte la cantidad necesaria para el uso del sacramento, pero si falta uno de los dos, no se puede consagrar uno sin el otro, ya que así no sería perfecto el sacrificio. 3. El vino, tomado en una nimia cantidad, no puede perjudicar mucho a un enfermo. Pero si hay razón para temer algún daño, no es necesario que todos los que toman el cuerpo tomen también la sangre, como después se dirá. Q80 an 12. Artículo 2. La materia de este sacramento requiere una determinada cantidad de pan y vino. Lat. Objeciones por las que parece que la materia de este sacramento requiere una determinada cantidad de pan y vino. Os. Los efectos de la gracia no están menos regulados que los de la naturaleza. Ahora bien, se dice en segundo de ánima que todos los elementos de la naturaleza tienen fijado un límite y una medida de grandeza y aumento, luego, con mayor razón, para este sacramento, que se llama Eucaristía, o sea, buena gracia, se requiere una determinada cantidad de pan y de vino. Cristo no dio potestad a los ministros de la Iglesia para exponer a mofa la fe y los sacramentos, conforme a las palabras de Dusmocor 18:8. Dios nos ha dado poder para la edificación y no para la destrucción. Pero sería exponer a mofa el sacramento si un sacerdote quisiera consagrar todo el pan que se vende en el mercado y todo el vino que se encuentra en la bodega. Luego no se puede hacer eso. 3. Cuando alguien bautiza en el mar, no queda santificada toda el agua del mar con la fórmula del bautismo, sino solamente aquella que moja el cuerpo del bautizado. Luego en este sacramento no queda consagrada la cantidad de pan que sobra. Contra esto, lo mucho se opone a lo poco y lo grande a lo pequeño, pero no hay una cantidad de pan o de vino tan pequeña que no se pueda consagrar. Luego tampoco hay una cantidad tan grande que no se pueda consagrar. Respondo. Algunos dijeron que el sacerdote no puede consagrar una inmensa cantidad de pan o de vino, como sería todo el pan que se vende en el mercado, o todo el vino contenido en una tinaja, pero no parece que esto sea verdad, porque en todas las cosas hechas de materia, el criterio para determinar la materia se adopta con relación al fin. Así la materia de la sierra es el acero para que pueda cortar. Ahora bien, el fin de este sacramento es el uso de los fieles. Luego, la cantidad de materia en este sacramento deberá determinarse con relación al uso de los fieles, pero no se puede determinar con relación al uso de los fieles que están presentes. De lo contrario, un sacerdote que tuviese pocos parroquianos no podría consagrar muchas hostias. Luego solamente queda que la materia de este sacramento sea determinada con relación al uso de los fieles en general, y como el número de los fieles no está determinado, no se puede decir que la cantidad de materia en este sacramento esté determinada. A las objeciones 1. La materia de una cosa natural adquiere una determinada cantidad con relación a una determinada forma, pero el número de los fieles a cuyo uso está destinado este sacramento no está determinado, luego la comparación no vale. 2. La potestad de los ministros de la Iglesia está orientada a dos cosas. Primera, al efecto propio. Segunda, al fin del efecto. Ahora bien, la segunda no destruye la primera. Por consiguiente, si un sacerdote se propone consagrar el cuerpo de Cristo con un fin malo, como sería el exponerle a mofa o para obtener beneficios, peca por proponerse un fin malo, pero realiza el sacramento por el poder que se le ha conferido. 3. El sacramento del bautismo se realiza con el uso de la materia. Por eso la forma del bautismo no santifica más que el agua que se necesita para el uso. Pero este sacramento se realiza en la consagración de la materia. Luego, no hay similitud en los casos. Artículo 3. ¿Es el pan de trigo la materia de este sacramento? Lat. Objeciones por las que parece que la materia de este sacramento no es el pan de trigo.
1. Este sacramento es conmemorativo de la pasión del Señor. Ahora bien, parece que está más de acuerdo con la pasión del Señor el pan de cebada, que es más áspero, además de que con esta clase de pan alimentó el Señor a la multitud en el monte, como se dice en JN 6:9. Luego el pan de trigo no es materia propia de este sacramento. 2. La forma externa en las cosas materiales es el signo de la especie a que pertenecen, pero algunos cereales tienen una forma muy parecida al grano de trigo, como la escanda y la espelta, con las que en ciertos lugares se hace pan para este sacramento. Luego el pan de trigo no es materia propia de este sacramento. 3. ¿La mezcla destruye la especie? Ahora bien, apenas se encontrará harina de trigo que no tenga mezcla de otro cereal, a no ser que se escojan los granos con gran cuidado. Luego no parece que sea el trigo la materia propia de este sacramento. Lo que se corrompe cambia de especie. Pero algunos consagran con pan corrompido, por lo que parece que deja de ser pan de trigo. Luego parece que este pan no es materia propia de este sacramento. Contra esto, en este sacramento está contenido Cristo, quien se compara al grano de trigo en JN 12:24-25, cuando dice: si el grano de trigo al caer en tierra no muere, permanece solo. Luego el pan de trigo es la materia de este sacramento. Respondo: hemos dicho ya, a 1Q 67-2, que, para los sacramentos, se utiliza una materia que, comúnmente entre los hombres, sirve para un uso parecido. Pues bien, entre todas las clases de pan, el de trigo es el que los hombres más comúnmente utilizan, ya que las otras clases de pan parece que se han introducido cuando faltaba el de trigo, por lo que se cree que Cristo instituyó este sacramento utilizando pan de trigo, el cual, por otra parte, es de mayor alimento, por lo que es mejor para significar el efecto de este sacramento. Por consiguiente, la materia propia de este sacramento es el pan de trigo. A las objeciones 1. El pan de cebada se adapta para significar la dureza de la antigua ley, tanto por la dureza del pan como por lo que dice San Agustín en su libro Octoginta Trium Quaestionum. El grano de cebada, recubierto de una piel muy dura, o significa la misma ley, que había sido dada para cubrir con signos materiales el alimento vital del alma, o significa el mismo pueblo no escamondado todavía de unas carnales apetencias que se adherían a su corazón como una piel. Este sacramento, sin embargo, pertenece al suave yugo de Cristo, a la verdad ya manifestada, y a un pueblo espiritual, por lo que no sería materia de este sacramento el pan de cebada. Tuo, el que engendra un ser de su misma especie. A veces, sin embargo, se dan diferencias accidentales entre el que engendra y el engendrado, debidas a la materia o a la debilidad de la potencia generativa. Por eso, si algunos cereales como el centeno nacen del trigo cuando éste está sembrado en mala tierra, el pan hecho de estos cereales puede ser materia de este sacramento, pero no parece que se pueda decir esto de la cebada ni de la escanda, ni siquiera de la espelta, que es el cereal que más se parece al trigo, ya que la semejanza entre estos cereales parece que significa más cercanía que identidad de la especie, como la semejanza entre el perro y el lobo. Indica que hay entre ellos cercanía específica, pero no identidad. Por consiguiente, con los cereales que de ningún modo pueden haber germinado del grano de trigo, no se puede hacer pan que sirva de materia para este sacramento. 3. Una mezcla mínima no hace variar la especie, ya que lo poco queda como disuelto en lo mucho. Por tanto, si una módica cantidad de otro cereal se mezcla con una cantidad grande de trigo, se puede hacer de ahí pan que sirva de materia a este sacramento. Pero si la cantidad mezclada es grande, por ejemplo, mitad y mitad o un poco menos, esta mezcla sí que haría variar la especie, por lo que el pan salido de ahí no sería apto para este sacramento. 4. A veces es tanta la corrupción del pan que desaparece la naturaleza del pan, como cuando se pierde la cohesión entre los trozos y se cambia el sabor, el color y otros accidentes. Por tanto, con una tal materia no se puede consagrar el cuerpo de Cristo. Otras veces, sin embargo, no es tanta la corrupción que haga desaparecer la especie, sino que es una cierta disposición para la corrupción, que produce un leve cambio de sabor. Pues bien,
Con este pan se puede consagrar el cuerpo de Cristo, pero pecaría quien lo hiciese por falta de respeto al sacramento, y, puesto que el almidón se obtiene del trigo corrompido, no parece que con el pan hecho de almidón se pueda consagrar el cuerpo de Cristo, aunque algunos han dicho lo contrario. Artículo 4. ¿Debe hacerse este sacramento con pan ácimo? Lat. Objeciones por las que parece que este sacramento no debe hacerse con pan ácimo. 1. En este sacramento debemos imitar la institución de Cristo. Ahora bien, parece que Cristo instituyó este sacramento con pan fermentado, porque como se lee en Ex 12, los judíos, siguiendo la norma de la ley, comenzaban a usar los ácimos el día de Pascua, que se celebraba el día 14 de la luna. Cristo, sin embargo, instituyó este sacramento en la cena que celebró antes de la fiesta de la Pascua, como se dice en JN 13:1-4. Luego también nosotros debemos celebrar este sacramento con pan fermentado. Las prescripciones legales no se han de observar en el tiempo de la gracia, pero el uso de los ácimos fue una ceremonia legal, como consta en Ex 12. Luego en este sacramento de la gracia no debemos utilizar el pan ácimo. Como se dijo más arriba, la Eucaristía es el sacramento de la caridad, como el bautismo es el de la fe. Pero el fervor de la caridad se significa con la levadura, como se dice en la glosa que comenta la frase de MT 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Luego este sacramento debe hacerse con pan fermentado. Paro. Tanto el ácimo como el fermentado son estados accidentales del pan, que no hacen variar su especie, pero en la materia del bautismo no se hace ninguna discriminación por los estados accidentales del agua. Da lo mismo, que sea salada o dulce, que esté caliente o fría. Luego en este sacramento tampoco debería importar que el pan fuese ácimo o fermentado. Contra esto hay una decretal de Celebrat Misara, donde se castiga al sacerdote que ose celebrar la misa con pan fermentado y cáliz de madera. Respondo. Acerca de la materia de este sacramento se pueden considerar dos cosas, a saber, lo que es necesario y lo que es conveniente. Es necesario, en efecto, que el pan sea de trigo, como se acaba de decir, a mí no son 3, sin lo cual no se realiza el sacramento. Sin embargo, no es necesario que el pan sea ácimo o fermentado, porque con el uno y con el otro puede hacerse el sacramento. Ahora bien, es conveniente que cada uno observe en la celebración del sacramento el rito de su iglesia, ya que en lo que se refiere al rito, las costumbres de las iglesias son diferentes. Dice, en efecto, San Gregorio en el registro, la iglesia romana ofrece pan ácimo porque el Señor asumió una carne pura, pero las otras iglesias ofrecen pan fermentado, porque el Verbo del Padre se vistió de carne. Como la levadura se mezcla con la harina, por consiguiente, como peca un sacerdote de la iglesia latina celebrando la misa con pan fermentado, así pecaría un sacerdote griego en la iglesia griega celebrando con pan ácimo, pervirtiendo en cierto modo el rito de su iglesia. Sin embargo, la costumbre de celebrar con pan ácimo está más justificada, primero, por la institución de Cristo, que instituyó este sacramento el primer día de los ácimos, como consta en MT 26:17, MAC 14:12 y LC 22,7, en cuyo día nada fermentado debe haber en las casas de los judíos, como se afirma en Ex 12:15. Segundo, porque el pan es más propiamente el sacramento del cuerpo de Cristo, concebido sin corrupción, que el de su divinidad, como se dirá después, qui senesa un adma. Tercero, porque el ácimo está más adecuado con la sinceridad de los fieles, requerida para acercarse a este sacramento, conforme a las palabras de 1 Cor 5:7. 8. Nuestra Pascua es Cristo inmolado. Celebremos, pues, el banquete con ácimos de sinceridad y de verdad, pero también la costumbre de los griegos está justificada. Por una parte está el significado dado por San Gregorio, y por otra, la repulsa de la herejía nazarena que mezclaba la ley antigua con el Evangelio. A las objeciones 1. En Ex 12,7, 18 se lee que la solemnidad de la Pascua empezaba la víspera del día 14 lunar, y fue entonces cuando Cristo, después de la inmolación del Cordero Pascual,
instituyó este sacramento. Por eso dice San Juan que este día precedía al de la Pascua, mientras que los otros 3 evangelistas hablan del día primero de los ácimos, cuando se había hecho desaparecer de las casas de los hebreos el pan fermentado, como se ha dicho, y de esto hemos hablado más extensamente en el Tratado de la Pasión del Señor, cuyo 46a Nievet vino. Tú, los que consagran con panásimo, no pretenden con ello observar las ceremonias de la ley antigua, sino compenetrarse con la institución de Cristo. Por eso no judaizan. Si así fuera, los que celebran con pan fermentado también judaizarían, porque los panes de las primicias que los judíos ofrecían eran fermentados. La levadura significa la caridad por algunos de sus efectos, o sea, porque hace más sabroso el pan y le da mayor volumen, pero en su natural acepción significa corrupción. 4. Todo lo que ha fermentado lleva en sí mismo un principio de descomposición, y con un pan corrompido, como hemos dicho ya, ad 3 ad 4, no se puede hacer este sacramento. Por eso hay más diferencia aquí entre pan ácimo y fermentado que en el bautismo entre agua caliente y fría. Podría incluso estar tan corrompida la levadura que con el resultante fermentado no se pudiese hacer el sacramento. Artículo 5. ¿Es el vino de vid la materia propia de este sacramento? Lat. Objeciones por las que parece que la materia propia de este sacramento no es el vino de vid. De la misma manera que el agua es la materia del bautismo, así el vino es la materia de este sacramento. Pero se puede bautizar con cualquier clase de agua, luego también se podrá hacer este sacramento con cualquier clase de vino, por ejemplo. Es con vino de granadas, moras, etc., o muy especialmente en regiones en las que no se da la vid. El vinagre es una clase de vino que se extrae de la vid, como dice San Isidoro, pero con vinagre no se puede consagrar. Luego parece que el vino de la vid no es la materia propia de este sacramento. De la vid procede tanto el vino puro como el agraz y el mosto, pero con estos últimos parece que no se puede consagrar, ateniéndonos a lo dicho en el sexto cóndilo. Hemos sabido que en algunas iglesias los sacerdotes añaden uvas al vino de la oblación, y dan las dos cosas a la vez al pueblo. Ordenamos pues que ningún sacerdote siga haciendo esto. Y el Papa San Julio reprende a algunos que ofrecen en el sacramento del cáliz del Señor vino recién exprimido. Luego parece que el vino de la vid no es materia propia de este sacramento. Contra esto, lo mismo que el Señor se comparó con el grano de trigo, también se comparó con la vid, cuando dijo en JN 15:1, Yo soy la vid verdadera. Pero solamente el pan de trigo es materia de este sacramento, como ya se ha dicho. Luego solamente el vino de la vid es materia propia de este sacramento. Respondo, solamente con vino de la vid se puede hacer este sacramento. Primero, por la institución de Cristo, quien instituyó este sacramento con vino de la vid, como consta por lo que él mismo dijo en Elecos 22:18 acerca de la institución de este sacramento. De ahora en adelante no beberé más del fruto de la vid. Segundo, porque como se ha dicho antes, para materia de los sacramentos se toman los elementos que propia y comúnmente son conocidos con ese nombre. Ahora bien, propiamente hablando, se llama vino al licor que procede de la vid, ya que otros licores se llaman vino por semejanza con el vino de la vid. Tercero, porque el vino de la vid significa mejor el efecto de este sacramento, que es la alegría espiritual, pues está escrito, Sal 103:15, que el vino alegra el corazón del hombre. A las objeciones. 1. Esos licores no son propiamente vino, sino algo parecido. Ahora bien, se puede llevar vino verdadero para este sacramento a las tierras en que no se da la vid. 2. El vino se convierte en vinagre por corrupción, por lo que no se da la reconversión del vinagre en vino, como se dice en Poizo Metafis. Por tanto, como con el pan totalmente corrompido no se puede hacer el sacramento, tampoco con el vinagre se puede consagrar. Se puede, sin embargo, consagrar con vino agrio, como con el pan que empieza a corromperse, aunque el que lo hiciera pecaría, como se ha dicho ya. Triad 4. True. El vino agraz está en proceso de maduración, por lo que todavía no tiene naturaleza de vino.
Por eso no se puede hacer este sacramento con él. El mosto, sin embargo, ya tiene naturaleza de vino. De hecho, su dulzura atestigua que el proceso de maduración ha llegado a su natural calor, como se dice en Meteor, y por eso con el mosto se puede hacer el sacramento. Sin embargo, no se pueden mezclar uvas con el vino consagrado, porque entonces ahí habría algo más que vino. También está prohibido ofrecer en el cáliz mosto recién exprimido de las uvas, ya que es indecoroso por la impureza del mosto, pero en caso de necesidad se puede utilizar. De hecho, el mismo Papa San Julio dice: si hubiera necesidad, exprímase un racimo en el cáliz. Artículo 6. ¿Se le ha de añadir agua al vino? Lat. Objeciones por las que parece que al vino no se le debe añadir agua. 1. El sacrificio de Cristo estuvo prefigurado por la oblación de Melquisedec, quien, según Gen 14 y 18, no ofreció más que pan y vino. Luego parece que en este sacramento no se debe añadir agua. Los distintos sacramentos tienen diferentes materias, pero la materia del bautismo es el agua. Luego el agua no debe utilizarse como materia de este sacramento. 3. El pan y el vino son la materia de este sacramento, pero al pan no se le añade nada. Luego tampoco al vino se le debe añadir nada. Contra esto, escribe el Papa Alejandro: en la oblación sacramental de la misa, ofrézcase al Señor como sacrificio solamente pan y vino mezclado con agua. Respondo: el vino que se ofrece en este sacramento debe estar mezclado con agua. Primero, por su misma institución, ya que se cree con probabilidad que el Señor instituyó este sacramento con vino mezclado con agua, si nos atenemos a la costumbre de aquella tierra, por lo que se dice en Prov 9,5, bebed el vino que os he mezclado. Segundo, porque esta mezcla se adapta a la representación de la pasión del Señor, por lo que dice el Papa Alejandro: en el cáliz del Señor no debe ofrecerse solo vino o solo agua, sino los dos mezclados, porque en la pasión del Señor uno y otra fluyeron de su costado. Tercero, porque esta mezcla sirve para significar el efecto de este sacramento, que es la unión del pueblo cristiano con Cristo, pues, como dice el Papa San Julio, en el agua vemos significado el pueblo, pero en el vino vemos significada la sangre de Cristo. Luego, cuando en el cáliz se mezcla el vino con agua, el pueblo se une con Cristo. Cuarto, porque esta mezcla responde al último efecto de este sacramento, que es la entrada en la vida eterna, por lo que dice San Ambrosio en su libro de Sacramentis: rebosa el agua en el cáliz y salta hasta la vida eterna. A las objeciones 1, dice San Ambrosio en el mismo lugar que, como el sacrificio de Cristo estuvo significado en la oblación de Melquisedec, así también estuvo significado en el agua que brotó de la piedra en el desierto, según las palabras de Prinacor 10.4. Bebían de la roca espiritual que les seguía. En el bautismo se emplea el agua como ablución, mientras que en la Eucaristía se emplea como bebida restauradora, según aquello del Sal 22,2. Me condujo a las aguas restauradoras. 3. El pan se hace con agua y harina, por lo que, mezclando el vino con agua, ninguno de los dos está sin agua. Artículo 7. ¿Es indispensable la mezcla de agua en este sacramento? Lat. Objeciones por las que parece que la mezcla de agua es indispensable en este sacramento. 1. Dice San Cipriano en su obra Ad Caecilium que de la misma manera que el cáliz del Señor no es agua sola ni vino solo, sino los dos mezclados, tampoco el cuerpo del Señor puede ser harina sola, si no están las dos, o sea, la harina y el agua, unidas, pero la unión del agua con la harina es indispensable en este sacramento. Luego, por la misma razón, la mezcla del agua con el vino. 2. En la pasión del Señor, de la que este sacramento es memorial, de la misma manera que de su costado brotó sangre, brotó también agua. 2 Antímenes 19:34. Pero el vino, que es el sacramento de la sangre, es indispensable en este sacramento. Luego, por la misma razón, también el agua. 3. Si el agua no fuese indispensable en este sacramento, nada importaría que se añadiese cualquier clase de agua, como el de rosas o cualquier otra agua parecida, pero la Iglesia nunca utiliza estas aguas. Luego el agua es indispensable en este sacramento. Contra esto, dice San Cipriano: si alguno de nuestros antecesores, por ignorancia o simpleza, no observó esta norma, o sea,
la de mezclar agua con el vino en el sacramento, perdónesele esta simpleza. Pero esto no se perdonaría así si el agua fuese indispensable en este sacramento, como lo es el vino y el pan. Luego la mezcla de agua no es indispensable en este sacramento. Respondo, para valorar la importancia de un signo se ha de tener en cuenta lo que significa. Ahora bien, la adición de agua al vino significa la participación de los fieles en este sacramento, ya que el agua mezclada con el vino significa el pueblo unido a Cristo, como ya se ha dicho. Amin Saturos 6. Pero también el hecho de que brotara agua del costado de Cristo, pendiente en la cruz, significa lo mismo, ya que el agua significaba la ablución de los pecados, que se estaba realizando a través de la pasión de Cristo. Ahora bien, ya se ha dicho más arriba, aquí se menciona 1 a 3, que este sacramento se realiza en la consagración de la materia, y que el uso por parte de los fieles no es indispensable para que se realice este sacramento, sino que es una consecuencia del sacramento mismo. Por consiguiente, la adición de agua no es indispensable en este sacramento. A las objeciones 1. Las palabras de San Cipriano se han de tomar no en el sentido de una indispensabilidad absoluta, sino en el sentido de una falta de conveniencia, por lo que la comparación sirve para entender que es obligatorio y no indispensable, porque el agua forma parte de la esencia del pan, mientras que del vino no. La efusión de la sangre era algo que pertenecía directamente a la pasión de Cristo, ya que es natural que de un cuerpo humano herido salga sangre, pero la efusión de agua no era una consecuencia indispensable de la pasión, sino una demostración de los efectos que producía, que son la ablución de los pecados y el refrigerio contra el ardor de la concupiscencia. Por eso, en este sacramento el agua no se ofrece separadamente del vino, como el vino se ofrece separadamente del pan, sino que el agua se ofrece mezclada con el vino, para manifestar que el vino pertenece, de suyo, a este sacramento como algo indispensable, mientras que el agua pertenece como algo que se añade al vino. Puesto que la mezcla del agua con el vino no es indispensable en el sacramento, poco importará que la clase de agua que se mezcle con el vino sea natural o artificial, por ejemplo, de rosas. Si bien con respecto al respeto debido al sacramento, peque quien mezcle una que no sea natural y verdadera, ya que del costado de Cristo pendiente en la cruz brotó agua verdadera y no humor flemático, como algunos dijeron, para demostrar que el cuerpo de Cristo estaba compuesto de los 4 elementos, como el brotar de la sangre demostraba que estaba compuesto de los 4 humores, conforme a lo que dice Inocencio III en una decretal. Pero teniendo en cuenta que la mezcla del agua con la harina es indispensable para este sacramento como constitutiva de la sustancia del pan, si con la harina se mezclase agua de rosas o cualquier otro líquido que no fuese verdadera agua, con esta mezcla no se podría hacer el sacramento, porque no sería verdadero pan. Artículo 8. ¿Debe añadirse agua en gran cantidad? Lat. Objeciones por las que parece que debe añadirse agua en gran cantidad. 1. Como la sangre brotó de una manera visible del costado de Cristo, así también el agua, por lo que se dice en JN 1935. El que lo vio da testimonio de ello, pero el agua no podría estar visible en este sacramento si no se la añade en gran cantidad. Luego parece que debe añadirse agua en gran cantidad. Una pequeña cantidad de agua echada a una cantidad grande de vino desaparece. Ahora bien, lo que desaparece ya no existe. Luego lo mismo da echar una pequeña cantidad de agua que nada. Pero no está permitido el no echar nada. Luego tampoco debe echarse poca cantidad. Si fuese suficiente una pequeña cantidad, puede sacarse como consecuencia que una sola gota basta para un tonel, pero esto parece ridículo. Luego no es suficiente echar una pequeña cantidad. Contra esto, la decretal de Celebrat Missar dice: un abuso pernicioso se ha introducido en tu territorio, y es que, para el sacrificio de la misa, se emplea más cantidad de agua que de vino, cuando, según lo razonable de la Iglesia Universal, se ha de utilizar mayor cantidad de vino que de agua. Respondo, como el Papa Inocencio III dice en una decretal,
acerca del agua añadida al vino hay tres opiniones. Algunos sostienen que el agua unida al vino permanece como agua después que el vino se ha convertido en sangre. Pero esta opinión no se puede sostener, porque en el sacramento del altar, después de la consagración, no hay nada más que el cuerpo y la sangre de Cristo, como dice San Ambrosio en su libro De Officis. Antes de la consagración tiene el nombre de otra cosa, después de la consagración es el signo del cuerpo. De otro modo no se le adoraría con culto de latría. Y, por eso, otros dijeron que como el vino se convierte en la sangre, así el agua se convierte en el agua que brotó del costado de Cristo. Pero esta opinión no se puede mantener de modo razonable, porque en este caso el agua debería ser consagrada separadamente del vino, como el vino se consagra separadamente del pan. Y por tanto, como el mismo Papa dice, es más probable la opinión de los que dicen que el agua se convierte en vino, y el vino en la sangre. Ahora bien, esto no podría suceder así si no se añadiese tan poca cantidad de agua que ésta se convierta en vino, por lo que es más seguro añadir siempre poca agua, y muy especialmente si el vino es flojo, porque si se añade tanta agua que el vino deja de ser vino, no se podría hacer con él el sacramento. Por lo que el Papa Julio reprende a los que guardan durante un año un paño empapado en mosto, y cuando quieren sacrificar, lavan una parte con agua y así hacen la ofrenda. A las objeciones 1. Para el significado de este sacramento, basta con que el agua sea visible cuando se añade al vino, pero no se requiere que lo sea después de la mezcla. 2. Si no se añadiese nada de agua, quedaría totalmente excluido el significado, mientras que cuando el agua se convierte en vino, se viene a significar que el pueblo se incorpora a Cristo. 3. Cualquier cantidad de agua que se añadiese al vino de un tonel no sería suficiente para tener significado sacramental. En cambio, es preciso añadir agua al vino cuando se quiere celebrar el sacramento,